Grabación de nuevo. Esto, o el objetivo de esta parte es como explicarles tips para poder planificar el análisis narrativo. La parte importante de este análisis es que cuenta la historia del qué sentido nos dan los datos, es decir, al principio nosotros recolectamos los datos a través de técnicas de ¿cómo se llama?, recolección, utilizamos una herramienta de análisis, ¿verdad?, que nos da normalmente la información ordenada en una plantilla, pero esa información hay que darle sentido, es decir, nosotros tenemos que encargarnos de interpretarla y de dejar claro cuál es la interpretación que nosotros como investigadores le estamos dando. Para ello se necesita entonces planificar o pasar por una serie de etapas antes de llegar al, ¿cómo se llama?, a escribirlo o a narrarlo. La primera cosa que no debemos perder de vista nunca es que nosotros tenemos un objeto de estudio, tenemos algo que prometimos a través de la técnica. Si yo la técnica la estoy utilizando para encontrar debilidades, mi observación, mi visión, mi enfoque y mi perspectiva en los datos tiene que estar centrada en buscar eso, precisamente. Ok, entonces desde el principio lo que tenemos que hacer es dejar claro cuál es el objeto de estudio. Es decir, ¿qué pretendo yo encontrar, digamos, a través del uso de la técnica y qué pretendo aclarar entonces a través del proceso de análisis? Hay que revisar la redacción del objeto de estudio y aclarar qué es lo que están prometiendo. Noten que el error que vimos en el proyecto que les acabo de mostrar está precisamente ahí, que ellos prometieron una cosa, buscar y poner su enfoque en un asunto que no fue contestado después en la síntesis. Por tanto, ¿qué me dice eso a mí? Que parece que llenaron la parte de poner el objeto de estudio de la técnica como un requisito nada más, porque estaba siendo solicitado como una pregunta del informe sin tener conciencia clara de para qué servía. Segundo, evitar el estilo de redacción de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente lo que les acabo de comentar. No contestar solo porque sí, sino recordar en todo momento que cuando uno está prometiendo un objeto de estudio es porque hay un tipo de información especial que va a obtener al final, y la síntesis tiene que ser concordante con eso que es su objeto de estudio. Segundo, definir el enfoque. Entonces, cuando tienen la frase que resume el objeto de estudio, el para qué sirve la técnica, subrayen dentro de la frase la expresión clave que tiene el enfoque. Entonces, si por ejemplo la palabra clave de la redacción es facilidades, toda nuestra atención tiene que estar en buscar facilidades, ¿ok? Y en todo aquello que nos ayude a evidenciar una facilidad. Si la palabra clave es percepción del usuario o la expresión clave es percepción del usuario, nuestro pensamiento, nuestro ser tiene que estar encima de los datos para buscar la percepción del usuario, no las cualidades del objeto. Y con ello, habiendo revisado la redacción y definiendo el enfoque, aclarar cuál es el producto que se debe obtener, datos para poder encontrar las facilidades del producto, por decirles algo. Y a partir de ello, entonces yo ya sé cómo armar los datos para narrarlos, porque ya sé que mi mirada tiene que estar específicamente en eso y solo en eso. Segundo, definir la historia, porque nosotros vamos a narrar algo, y narrar corresponde a contar un suceso de algo. Y en este caso, nuestras narraciones podrían ser consideradas bastante aburridas porque son de un proyecto de investigación que no tiene que ver con historias de personas que suelen ser un poco más entretenidas. Por tanto, lo primero que debemos tener claro nosotros es qué es lo que hay que aclarar. Es decir, nosotros debemos tener claro cuál es el objeto de estudio, eso es lo que tenemos que aclarar. Una vez que tenemos eso, ¿con qué información cuento? Entonces me devuelvo un toquecito, veo todos los datos que generé al principio para saber cuáles son ellos y cómo los puedo ordenar para contarlos mejor, que ese es el tercer punto. ¿Cómo puedo estructurar la información? Entonces, para estructurar la información, primero debo idear una historia, y esa historia normalmente es sumativa. Entonces, si por ejemplo yo necesito narrar que primero se hizo un cuestionario, eso es lo primero que va a estar por ahí. Si yo lo último que tengo que narrar fue el resultado de haber montado todos los datos dentro de los mapas de empatía, entonces eso va a ser parte como de la conclusión o del cierre de esta historia.
Después, definir cuál es el flujo de la información. Una vez que tengo claro como cuáles son las partes macro de la historia, ahora sí, cómo voy a ir ordenando cada uno de los apartados para contar el cuento, para contar la historia. Y esto implica crear un guión. Una vez que tenemos el guión listo, asegurarse de contar con una introducción, un desarrollo y una conclusión, lo cual no quiere decir que vamos a tener un apartado que se llama introducción, un parrafito, un apartado que se llama desarrollo y un apartado que se llama conclusión, sino simplemente que al principio haya una apertura que explique un poco, ¿verdad?, todo el tema que estamos abordando, en medio se establezca una, ¿cómo se llama?, una discusión, y después haya un cierre que introduzca de una vez al apartado de conclusiones, recomendaciones o de síntesis. Y la conclusión por sí misma puede ser la síntesis del proyecto. Es decir, no necesariamente tiene que estar dentro del análisis, porque normalmente la conclusión, digamos, la síntesis cumple la función de conclusión de un proyecto. Y una vez que ya todo eso está claro, redacten el análisis. Ahora, al redactar el análisis, asegúrense de seguir el guión que está planteado en un principio. Segundo, asegúrense de mantener el enfoque que aclara el objeto de estudio. Entonces, si notan, es como asegúrense de seguirlo, el objeto de estudio, que fue lo primero que definimos. Después, en la historia definimos un guión, asegúrense de seguir ese guión. Y asegúrense al redactar que el texto sea comprensible para un niño. Es decir, nosotros estamos escribiendo para alguien que no sabe del tema. Entonces, la consigna que normalmente les pongo en este sentido es: piensen que esto se lo están explicando a un niño de 5 años al que hay que darle muchos detalles. Eso les va a ayudar mucho a mantener el estilo del pensamiento crítico, porque se van a volver como más precisos y más exactos al decir las cosas. Deben seguir el guión planteado. No empleen oraciones de más de 4 renglones. No empleen oraciones de 4 renglones. Repetitivamente en estos trabajos me encuentro oraciones que son larguísimas, literalmente larguísimas, ¿ok? 4, 5 renglones. Me he encontrado oraciones que son un párrafo completo de 10 renglones. ¿Qué quiere decir esto? Que en una sola oración pueden haber fácilmente 10 ideas. Y cuando pasa esto, resulta que el estilo de redacción es más como de transcripción de un pensamiento. Y al hacer esto, es pensamiento egocentrista. ¿Por qué motivo? Porque no está siendo considerado para que un tercero entienda. Está siendo considerado como una transcripción de cómo yo lo entiendo. Si ustedes utilizan un estilo de redacción con oraciones cortitas, ¿verdad?, con una sola idea central cada una, máximo 2, normalmente explican mejor que cuando utilizan oraciones muy largas. Entonces, procuren que su análisis narrativo no tenga oraciones de 4 renglones. Procuren hacer oraciones cortas en las que expongan al máximo 2 ideas relacionadas. Asegúrense de que se emplea un sujeto y el predicado hace referencia a un solo sujeto. Otro de los errores que he encontrado es que la oración es tan larga que tiene 3 sujetos y nunca hay claridad de a cuál de esos 3 sujetos se refiere el predicado de la oración. Evitar exponer 3 ideas en una sola oración porque son demasiadas. Mejor una por oración y listo. Mencionar el sujeto de estudio del cual provienen los datos para evidenciar la triangulación. Según el análisis de uso, X dijo tal usuario que tal y tal cosa. Esto se refiere a no generalicen los resultados. Si ustedes encuentran que 2 de 3 usuarios dijeron algo, indiquen en el texto 2 de 3 usuarios dijeron tal y tal cosa. O 2 de los entrevistados dijeron esto. O 1 de los entrevistados dijo esto. Si fueron todos, pueden afirmar la totalidad de los entrevistados piensan que, opinan que o indican que. Esto de mencionarlo es muy importante porque es lo que da fundamentación a lo que están diciendo. Si no hay una fundamentación, se convierte en un juicio de valor y por tanto no está bien hecho el análisis. Y revisar continuamente que lo que están escribiendo tiene el enfoque del objeto de estudio. ¿Okay? Que lo que prometían en un principio como resultado de la técnica sea el enfoque que tiene la narración que están presentando. Para ello, mi recomendación es verifiquen que estén las palabras clave que aseguran mantener ese enfoque. Es decir, si yo voy a hacer un análisis que tiene que ver con facilidades de uso, la palabra facilidad y la palabra dificultad van a aparecer muchísimo en ese análisis. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Porque estamos discutiendo precisamente eso. ¿Okay? Si yo estoy prometiendo definir la percepción del usuario, la palabra percepción aparece mucho, la palabra piensa aparece mucho, la palabra o la conjugación percibe también va a aparecer mucho.
piensa aparece mucho. Entonces, la persistencia de esas palabras empieza a indicar que el texto que está siendo escrito tiene el enfoque correcto. Si ustedes mantienen, digamos, estas tres características o este procedimiento de 3 pasos, bien, su análisis narrativo va a ser muy claro y probablemente tengamos un caso de éxito. Y si no es así, vamos a tener oportunidad de mejorarlo. Chicos, ¿dudas con respecto a esto? No, profe. ¿Todo bien? Sí, todo muy claro. Todo claro. Voy a bajarles el mapita y se los publico en el TEC Digital para que dispongan de él, entonces. En caso de que lo necesiten, entonces puedan ojearlo también. Porfa, sí. Sí, nada más me regalan unos minutos ahora al final de la clase y yo se los publico. Ahora sí, ¿algo más en que les pueda ayudar, chicos? No, profe, la verdad sí nos aclaró muchas dudas. Bueno, muchas dudas que tenía yo. Ok, perfecto. Sí, en parte igual. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Vean, chicos, hacer el análisis del storyboard sí se lleva su ratillo. Entonces, pónganle a eso. En caso de que les salgan dudas, publiquenlas mañana para poderles contestar, ¿ok? En caso de que se topen con alguna dificultad o algún punto en que digan, pucha, debí preguntar esto en la sesión virtual, entonces publíquenlo en el foro y me avisan a través de un mensaje para poder contestarles lo pronto que sea posible. Pero sí sería muy bueno que mañana trabajen en eso un rato para que se topen con las dificultades y tengan chance de preguntar. ¿Ok? Entonces, si no tenemos más preguntas, creo que ya podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.